Bien, seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias. Habíamos dicho al inicio del noticiero que uno de los temas del día tenía que ver con la media sanción que otorgó diputados a la reforma política, que incluye varios temas como la igualdad de género en las listas para las elecciones. Antes, recordamos, había un cupo del 30% para las mujeres. Eso ahora se subiría al 50% para quedar en igualdad de género. Otro de los temas que conforma parte de esa reforma política tiene que ver con la boleta única electrónica, más conocida vulgarmente como el voto electrónico, y ha sido sin duda uno de los temas que mayor polémica ha causado en torno a esta reforma que se quiere incorporar en nuestro país y que, recordamos, ya tuvo media sanción esta mañana en diputados y ahora resta saber qué va a hacer en la Cámara de Senadores, que de aprobarse se implementaría para las próximas elecciones. Para tratar de dilucidar un poquito cuál es la problemática que surge con el voto electrónico, cuáles son las ventajas y las desventajas que otorga este sistema, está en el estudio de Primero Noticias para compartir este espacio con nosotros Javier Esmaldone, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Uno de los especialistas, quien incluso ha estado en la propia Cámara de Diputados planteando cuáles son las consecuencias de implementar este sistema. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te surge de esta primera aprobación que se dio en la Cámara de Diputados, al menos? Y como primera medida, preocupación. Preocupación porque se está impulsando un sistema que ni siquiera se sabe bien cómo es, porque la ley, y eso es un problema concreto, puntual del proyecto de ley, el proyecto no da ninguna precisión sobre cómo va a ser el sistema con el que se pretende que votemos. Da lineamientos generales, pero hay un montón de cosas que quedan en la decisión posterior del Poder Ejecutivo mediante un decreto reglamentario, que incluso puede cambiar en el tiempo, porque ya no hace falta más la intervención del Congreso. La reglamentación de una ley se puede cambiar las veces que se quiera, y es nada más y nada menos que el elemento de votación, la forma en que vamos a emitir el voto, lo que está en definición. Cuando tuviste la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, ¿cuáles fueron los planteos principales que hicieron? Fuimos invitados varios especialistas informáticos y todos coincidimos en los peligros en que votar usando computadoras, para no entrar en una discusión sobre el nombre, que si es boleta electrónica o voto electrónico, o si la máquina es una computadora o es una impresora. Votar usando computadoras, emitir el voto usando una computadora, se ha probado en el mundo a la fecha que no es una buena idea. Que hay muchos riesgos, muchos peligros, una gran falta de garantías. Es muy difícil asegurar que el votante sepa que se respetan sus derechos. Y la muestra está en que tras 40 y pico de años de desarrollo de este tipo de tecnología en el mundo, habiendo sido probada por los países pioneros en materia tecnológica y científica, Estados Unidos, países europeos, en general ha sido abandonado en favor de los sistemas de votación basados en papel, concretamente de la boleta única de papel, que es la que usamos los cordobeses y santafesinos desde hace 5 años. En este sentido, ¿por qué crees que se busca implementar? Sabiendo la previa, se ha comentado, se ha criticado, han ido especialistas. ¿Cuáles son los criterios para que se implemente? Las intencionalidades son a veces muy difíciles de juzgar o de conocer. Lo que sí se ve es una sensación, una ilusión de muchos políticos y de muchas personas también, que creen que como nuestro sistema electoral evidentemente tiene problemas, tiene cuestiones que se pueden mejorar, y lo que se ve es una dificultad para controlar, para fiscalizar el acto eleccionario. Entonces, se tiene la ilusión, decía, de que yo puedo reemplazar el control humano por un control informático. Tenemos la idea de que las computadoras son buenas controlando cosas. ¿Por qué es una ilusión? Porque primero a las computadoras alguien las controla, que es quien las fabrica, y después quien las programa. Y segundo, que los sistemas informáticos, en particular los sistemas informáticos complejos, siempre tienen problemas de seguridad, siempre son vulnerables. Entonces eso puede habilitar a que un tercero, además, pueda tomar control de esos sistemas. O sea, no se puede reemplazar, y esto otra vez se ha probado en el mundo, hoy no se puede reemplazar el control humano de una elección por un control automático o semiautomático. Si bien, Javier, recién me decías fuera de cámara que no hay un sistema perfecto, pero en el caso del voto electrónico, ¿puede permitir un fraude?
El caso del voto electrónico puede permitir fraudes, puede permitir manipulaciones, pueden ocurrir errores, pueden ser aprovechados esos errores. No hay un sistema perfecto, no existe el sistema de votación que pueda garantizar los requisitos fundamentales de un sistema que debe garantizar un sistema de votación, que es el secreto y la igualdad del voto. El voto secreto y el voto igual. Entonces, cualquier solución que pongamos sobre la mesa va a implicar algún grado de riesgo de alguna de esas cuestiones. Los sistemas manuales de voto en papel aseguran que el votante al menos puede estar seguro por sus propios medios de que se respeta el derecho, el secreto del voto, ¿sí? Porque yo sé cómo manejarme con lápiz y papel, con una hoja y con una virome. En cambio, si a mí como elemento de votación me ponen una computadora, yo nunca puedo estar seguro, y aunque yo sepa de informática tampoco, porque es una máquina que me ponen ahí enfrente, yo no puedo estar seguro de qué hace, qué no hace y qué puede permitir a un tercero hacer. ¿Y además deja de ser anónimo o no? El riesgo es ese, el riesgo es que yo no puedo estar seguro de que esa máquina no registra cómo estoy votando. O peor aún, que esa máquina no transmite o permite de alguna forma, si querés te doy después alguna anécdota de cosas que han pasado en el mundo, que un tercero puede averiguar cómo estoy votando. ¿Y qué ocurre si yo estoy en una situación de vulnerabilidad? Si yo soy presionado por alguien para votar en determinado sentido. Y se me dice que a través de ese sistema... Que me están observando. A través del sistema van a saber a quién vote. ¿Me tengo que animar a votar como yo quiero o voy a agachar la cabeza? ¿Cuál es el problema más visible que tenemos hoy quizá en las elecciones? El problema del clientelismo político. Uno de los motivos por el cual supuestamente se impulsaba el voto electrónico era para transparentar el proceso eleccionario. Se dice que esto soluciona el clientelismo político. El clientelismo político es la compra del voto por un bolsón o un plan social o dinero. ¿Por qué funciona? Porque de alguna forma se lo convence al votante de que tiene que votar como lo mandan, porque si no van a saber. ¿Cómo se hace hoy? Se le da una boleta. Y se dice, esta boleta está marcada. Quizás ni siquiera lo esté. Quizás sea muy difícil después ver si en 250 sobres que hay en la urna está ese voto. Pero la duda queda. Con la boleta única de papel, que el votante la retira en la mesa, no hay forma de que eso ocurra. Con un sistema informático es más fácil que eso ocurra, porque realmente nadie por sus propios medios puede asegurarse de que no es así. Y ahí no sirve ninguna auditoría de una universidad o de algún grupo de élite que diga, no, quédate tranquilo que este sistema respeta tus derechos. Y después surgen otros interrogantes acerca de cómo se va a hacer el control, que recién decías vos, pero por otra parte, ¿quién va a prestar el servicio para que se lleve a cabo el proceso eleccionario? ¿Va a ser estatal? ¿Va a ser privado? ¿Qué empresa está en condiciones de brindar un servicio de semejante importancia? Así como empecé diciéndote que la ley no es clara, y los mismos impulsores de la ley dicen que a la fecha no está definido, no está el software, no están las máquinas, no se sabe cómo va a ser. Estamos ya en noviembre. El sistema tiene que estar puesto a disposición para las auditorías oficiales en febrero. Estamos hablando de 3 meses. En 3 meses tiene que existir algo que hoy no existe. En informática sabemos que eso es imposible. Y peor aún, en agosto del año que viene, ese sistema debe estar funcionando, probado, en 95.000 mesas en todo el país. Algo que no se ha intentado en el mundo. Te lo resumo así. Los únicos 3 países que hoy votan masivamente usando computadora son Venezuela, Brasil y la India. A la India le llevó más de 2 décadas, a Brasil casi 1 y a Venezuela por ahí. Nosotros vamos a ir de 0 a 100 con un sistema que en general el mundo no usa en cuestión de meses. Javier, por último, para cerrar, un ejemplo, recién me decías alguna anécdota, algo que ha pasado que me puedas, para que la gente tome conciencia de lo que puede llegar a pasar con el voto electrónico. Algo que ha pasado, Brasil, las máquinas de Brasil, y esto es un problema que hasta donde tengo noticias no se ha solucionado. Las máquinas de Brasil al final del día, cuando se termina la votación, emiten un ticket donde están todos los votos que se registraron. Obviamente desordenados para que no se pueda saber quién votó a quién. Un investigador brasileño, Diego Araña, le llevó 20 minutos, dado esa lista de votos, reconstruir el orden. ¿Sí? O sea, vale decirle, le llevó 20 minutos romper el secreto del voto en las urnas brasileñas. Holanda, país pionero en voto electrónico, empezó en la década del 60 a investigar en estas cosas. A partir de los 90 empezó a informatizar y llegó a más de un 90% de mesas electorales que votaban usando computadoras. Se mostró, un grupo de hackers mostraron cómo con un receptor de radio portátil y una pequeña computadora adosada en él,
se podía saber se podía determinar a quién estaba votando una persona desde hasta 25 metros de distancia. Resultado, después de décadas y de, ya te digo, más de un 90% del país votando con esas computadoras, Holanda volvió a votar con la boleta única de papel como votamos los cordobeses. Bien. Javier, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Da para hablar largo y tendido, por ejemplo, el tema de qué pasa con las personas con discapacidad, qué pasa, bueno, el voto electrónico realmente abre el panorama para hablar de varios temas en realidad. Siempre decimos que es una solución, un problema en busca de soluciones. Bien, una buena definición. Nosotros marcamos una pausa y ya volvemos.